Pero para iniciar, que el eterno Dios nos bendiga en esta mañana y su palabra sea sembrada, regada en nosotros, y Él nos dé crecimiento hasta la estatura del varón perfecto que es el Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que doy a Él, al único y sabio Dios, mi entero ser a su disposición para que fluya como entienda correcto y traiga entendimiento a nuestras mentes y corazón y nos ayude a renunciar a los viejos conceptos de vivir. Nos dé una mente renovada en el Espíritu y nos permita ser ciudadanos del cielo conforme a sus promesas, que tenemos morada en espera para cuando nuestra partida esté lista. Usted, Dios del cielo, Dios de ese universo, ese cosmos, ordenado bajo su autoridad, para usted toda adoración, toda alabanza, toda exaltación, toda gloria. Establecemos, Señor, en este tiempo que su palabra será regada. Permita que caiga en esos corazones. Y establecemos que todo espíritu de distracción, todo aquello, Señor, que nos trae y nos pone en otro lugar, sacando nuestro espíritu o pensamiento en otro lugar, lo declaramos en el nombre de Jesús, que quedan presentes, Señor, al escuchar tu palabra. Y cerramos toda puerta, Señor, a la distracción, a todo aquello que nos lleva a otro lugar, a todo pensamiento inicuo, Señor, y desordenado. Lo declaramos inoperante y llevado cautivo a los pies de Cristo. Mientras usted nos moja, nos rocía, nos empapa con su santa y divina palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Esta mañana yo quiero que podamos ver una condición que el apóstol Pablo entendió, que él era un hombre de Dios y de compromiso, a pesar de todas las situaciones que enfrentaba. El apóstol Pablo sabía que habían cosas que podrían afectarlo, porque yo sé que cuando se levanta contienda, chismes, recelos, y se levantan un sinnúmero de situaciones en la vida, nos afectan de una manera u otra. Entonces el apóstol Pablo sabía que todas esas cosas se levantaban, las murmuraciones, los chismes, las contiendas, los recelos, todas las cosas. Y es cierto que muchas veces nosotros acabamos los unos con los otros. Es cierto que nosotros hablamos mal de un vecino, hablamos mal de un familiar, de un amigo, y muchas veces dentro del cuerpo de Cristo, ahí es que somos fascinantes, acabando con el cuerpo de Cristo. Entonces nosotros somos contra el hermano que puede ser mi brazo, el hermano que puede ser mi pierna, porque cuando yo tomo un hermano y me agarro de él porque yo no puedo caminar, el hermano está haciendo en ese momento mi pierna. El hermano está haciendo mi ayuda en ese momento. Y nosotros muchas veces despotricamos a cualquiera sin nosotros medir las consecuencias, porque estamos dañando a alguien. Pero el apóstol Pablo sabía. El día pasado hablamos de lo que era la situación que había en el cuerpo de Cristo, cuando el apóstol Pablo fue informado acerca de los de Cloé. Alguien que quizás no tenía nada que ver con un ministerio, quizás no era cristiano, era lo que estaban dando la queja de lo que estaba pasando en el cuerpo de Cristo. Porque uno decía, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Está dividido Cristo? Jamás está dividido Cristo. Pero el cuerpo de Cristo se encarga de dividir el cuerpo de Cristo. Valga la redundancia, ¿verdad que sí? Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta, porque aunque uno se encarga de sembrar, el otro se encarga de regar, única y exclusivamente el crecimiento, ¿quién lo da? El crecimiento lo da Dios. El crecimiento no lo dio Pablo, el crecimiento no lo da Apolo, el crecimiento no lo da Daniel, el crecimiento no lo da absolutamente nadie, el crecimiento lo da el Señor. Es decir, como una traducción me encantó, como dice, no es quien anuncia la noticia ni quien la enseña. El único importante es Dios, que es quien aumenta nuestra confianza en Cristo. Y muchas veces somos causantes de grandes divisiones. No estoy hablando de Oasis de Restauración específicamente. Estoy hablándole de la iglesia en general. Porque muchas veces la gente puede decir, bueno, soy yo que tengo el problema. Y mira al hermano y se pone chiva la gente de una vez. Es la iglesia en sentido general. No nos estamos llevando bien como cuerpo de Cristo, porque estamos sopesando muchas cosas. En estos tiempos estamos mirando quién sube, quién está abajo, con quién me alío, a quién yo puedo traer a predicar la palabra en el púlpito. Y a veces la persona que usted ve que tiene menor condición de predicar la palabra te trae un mensaje que tú dices, ¿dónde predicas? Yo me quiero ir con él. Porque lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. ¿Para qué? Para deshacer a los sabios. Nosotros no podemos
pretender que por alguien predique, yo soy de Apolo, yo soy ese pastor, porque ese pastor tiene un verbo. ¿Y qué decía el apóstol Pablo? Yo no pretendo ir allá con palabras rebuscadas, yo quiero ir con un lenguaje llano, que la gente me comprenda, que pueda entender lo que yo le predico, que pueda entender que yo soy un servidor de Dios. Entonces tenemos que atender a lo que Cristo nos está diciendo, a las acciones que Dios quiere que nosotros realmente provoquemos como seres humanos. Por eso me llama la atención en el primer libro de Corintios, capítulo del 1 al 4. Dice así el apóstol Pablo: así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, ni aun yo me juzgo a mí mismo, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Si usted se pone a pensar y a rebuscar la palabra en el libro de los Hechos, capítulo 8, y comienza a ver quién era el apóstol Pablo, y usted dice, pero este es un tipo, un descarado. Por este tipo de descarado, lo que decían que era un perseguidor de la iglesia, fariseo de fariseo en cuanto a la ley. Y este hombre era de tal o cual forma. Pero ¿sabe algo? Que cuando Dios te agarra y te transforma, cuando Dios te limpia, se acabó el asunto. Amén. Cuando Dios te limpió, absolutamente, cuando Dios te limpió, todo viene a ser nuevo. Todo viene a ser nuevo. Yo no quiero que se levante el pensamiento de decir, pues entonces aquel que hizo tal o cual cosa. No, eso es un problema de Dios y de Él. No es un problema de yo juzgarlo como pastor. Porque el apóstol Pablo está diciendo aquí mismo, ténganos los hombres por servidores de Cristo. ¿Y qué yo quiero decir con esto? El apóstol Pablo no se estaba determinando como en ese momento como un esclavo al ser servidor, sino que se estaba determinando como un servidor, como una persona mensajera de lo que había estado haciendo, de lo que Dios lo había libertado, de la esclavitud de su vieja pasada manera de vivir, a la nueva que Dios lo llamó. Y él lo decía claro, por servidores de Cristo, porque donde estaba en Corinto, en ese lugar donde estaba, la gente siempre quería a alguien grandilocuente o estaba buscando muchos requisitos, pero él quería que los hombres lo tuvieran como servidores. Por eso cuando nosotros tenemos un llamado de los 5 ministerios, pastor, evangelista, maestro, profeta, esos llamados que tenemos, nosotros tenemos que entender que independientemente del llamado, somos servidores. Somos servidores, no se puede ir hacia arriba el pensamiento, las ínfulas y llenarnos. No, somos servidores porque así nos llamó el Señor. Usted no puede olvidarse de su vida pasada en el aspecto de que ya usted Dios lo puso en este lugar y ya realmente yo me voy a llenar. No, el apóstol Pablo sabía que él era un servidor. Él no estaba hablando de su manera vieja de vivir, de que era perseguidor de la iglesia, de que fue testigo cuando mataron a Esteban. Porque él dijo, ni yo mismo de mí tengo mala conciencia. Era duro el hombre, porque dice, ¿y no te acordaste que mataste a aquel? Yo no tengo mala conciencia, porque yo tuve un encuentro camino a Damasco, cuando yo iba con aquellas cartas que yo había pedido al Sanedrín, aquellos sacerdotes que yo había pedido cartas. Yo tuve un encuentro con quién, como él dijo, y yo, el apóstol Pablo, como un último abortivo, se me apareció. Pablo, ¿por qué me persigues? Dura cosa tiene estas cosas contra el ángel. Cuando Cristo, usted puede estar sentado ahí. Usted puede estar sentado ahí, pero el que usted esté sentado ahí, hay un propósito de Dios. Usted puede no haber sido llamado todavía a un ministerio. No conoce su propósito, como dice el Salmo 138:8. El propósito de Dios se cumplirá en mí. Pero usted va a saber que usted sentado en ese lugar, ya Dios te escogió por un administrador de algo que va a poner en tus manos y como un buen mayordomo fiel. Que tendremos que dar cuenta luego más adelante. Porque eso es un compromiso de Dios y usted, de Dios con cada uno de nosotros. Entonces, ¿qué pasa con el apóstol Pablo? Él decía,
Ahora bien, requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Tenemos que tener fidelidad como administradores de lo que Dios ha puesto en nuestras manos para administrar. ¿Dónde? Donde Él nos ponga. Donde Él nos ponga. La iglesia puede ser un espacio pequeño en el día de hoy, pero siempre tiene ministerios. Y los ministerios funcionan. Lo que ustedes están viendo, los anuncios ahí. Y los ministerios funcionan. Y hay alguien encargado de la puerta, y cuando una persona no viene, yo mismo, para los que poco me conocen, yo nací siendo ujier. Y luego de ser ujier, aparte de ser ujier, era un utility en la congregación. Y un utility, ¿saben lo que hace el utility? De todo, hasta cargar agua, hasta limpiar basura. Y todo eso lo vivió el apóstol Pablo. Y toda esa grandeza que había sido criado a los pies de ¿quién? De Gamaliel, ese gran hombre que enseñaba la palabra, ese doctor de todas las cosas que podía entender, le había transmitido conocimiento al apóstol Pablo. Él dijo, yo todo eso, yo lo tengo como, ¿por qué? Por basura, para seguir a mi Señor. Entonces, habían situaciones, porque él dijo, yo en poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, ni aún yo mismo. Cuando él dijo esto, yo leí la palabra y me encantó esto. Yo en poco tengo por ser juzgado por tribunal humano. Y me encantó totalmente eso, porque esa capacidad que Dios te pone para ministrar es cuando ya tú vienes una vida nueva. Dios comienza a hacer cosas en cada uno de nosotros. Y créanme que Dios, nos vamos hasta el final a la presencia del Señor, y Dios nunca termina de trabajar con nosotros, porque siempre hay algo que nosotros tenemos que trabajar. Usted agarra su casa, hoy la pinta, y ya mañana se sienta ahí en la sala y dice, bueno, aquí va un cuadrito. Otro día pone el cuadrito, y cuando pone el cuadrito dice, bueno, yo ahora quiero una ventanita ahí. Y entonces eso es lo que Dios hace con cada uno de nosotros. Yo trabajé mi siervo, yo lo llamé, estaba sentado ahí, ahora él sirve. Ahora yo voy a agarrar a este siervo y yo voy a comenzar a trabajar con él. A trabajar con él. En 1 Corintios 4, 3 y 6 dice, yo en poco tengo, como le leí, el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, y ni aún yo mismo me juzgo. ¿Por qué la respuesta del apóstol Pablo? Y aquí vamos a abrir prácticamente 3 tribunales. 3 tribunales porque él aún mismo no se juzgaba. Y cuando hablamos de juzgar, entendemos que tenemos que abrir una puerta de un tribunal. Cuando tenemos que llevar una causa, nosotros entendemos que la causa la tenemos que llevar al tribunal. ¿Y dónde vamos? Al tribunal de Cristo. Pero el apóstol Pablo sabía una situación bien grande, porque en Juan 10, 28, 29, Dios nos aseguró que nadie podría arrebatarnos de sus manos. Y usted y yo somos ovejas de Dios. Yo no sé cuántos pueden creerlo en esta mañana, que somos sus ovejas. Y si su padre se la dio, si su padre se la entregó, absolutamente nadie podrá arrebatarla de su mano. Tenemos altas y tenemos bajas. Tenemos condiciones también muy bajas o paupérrimas. Pero de aquellas situaciones ya él había dicho que estamos ¿dónde? En sus manos. Nadie nos puede arrebatar. Amén. Y si nadie nos puede arrebatar, es nadie. Absolutamente nadie. Entonces, al apóstol Pablo en este momento, que está bajo un tribunal humano, no le importaba absolutamente desde un punto de vista nada de lo que pudieran decir. Las acusaciones, los chismes, los recelos, la contienda, aunque nos pueden afectar de una manera u otra a nosotros, la obra no se detiene, porque si estamos en las manos del Señor, sabemos a quién le servimos. Y si sabemos a quién le servimos, no importa lo que se levanten para juzgar, no importa aquellos que se levanten para detractarnos en un momento determinado. Eso pasa, vuela por encima de nosotros, se va por nuestros pensamientos sin causarnos daño. ¿Por qué? Sabemos a quién le hemos servido, y cuando sabemos a quién le hemos servido, tenemos un juez justo. Y en ese tribunal ordinario, en ese tribunal humano, ¿quiénes son aquellos que componen el tribunal humano? Hombres. Y hombres que van a considerar la situación que puede estar pasando por cómo esté el ánimo de ellos en ese día. Un día puede juzgar bien, si el ánimo y la casa está bien.
Y otro día puede juzgar mal porque salió con su esposa peleado de la casa y no funcionó el asunto. Pilatos juzgó por el rumor público. ¿Cuántas condenas en este país no se han dado por el rumor público? Por lo que dictan las redes sociales cuando vemos los casos en la calle. ¿A cuánta gente no le dan una prisión preventiva? Porque nadie va a soportar el rumor público al otro día, acabando con todo el mundo. Pilatos juzgó por el rumor público. Entendemos de una manera u otra que Pilato fue un instrumento que Dios utilizó, que Faraón fue un instrumento que Dios utilizó, porque el corazón de Faraón era muy soberbio y Dios lo utilizó para demostrarle que la autoridad y el poder la tiene Cristo, la tiene el Dios del cielo. A Pilatos también, pero Pilatos tuvo una advertencia porque su compañera, su esposa le dijo: ten cuidado con este hombre porque yo he tenido muchos sueños acerca de él. Y Pilatos, conociendo la condición que había en este hombre, salió y en 2 ocasiones Pilatos dijo: yo no hallo culpa en este hombre. Pero el rumor público vociferaba: crucifícale, crucifícale. La masa enardecida: crucifícale, crucifícale. ¿Y qué le quedó a Pilatos? Quería darle prácticamente un escarmiento, llevarlo allá. Pero ¿por qué le iba a dar un escarmiento a alguien que no tiene culpa? Esa culpa que él cargó era suya y mía. Y usted dirá: bueno, yo no había nacido en ese tiempo. Pero todavía la cruz sigue ahí para todo aquel que apela a ella podamos tener esa vida eterna que nos da. Por eso existe la palabra en el libro de Juan capítulo 1, que a los que le conocieron les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. Y usted y yo hoy somos hijos de Dios. Usted y yo nos ganamos ese derecho que Dios nos otorgó en esa cruz del Calvario. Pero el apóstol Pablo sabía que ninguna de esas cosas podían tambalearlo para continuar la obra hacia adelante. Y él podía pensar: eso atrasa la obra. Claro, los chismes, la contienda, los revolú que se arman dentro de la iglesia y fuera de la iglesia, las detractaciones de la gente comentando por aquí y por allá, atrasan el crecimiento de la iglesia. Pero eso no puede amilanarnos para nosotros y que sea un plan de Satanás, que Jehová lo reprenda, para obstaculizarnos que sigamos avanzando hacia adelante en la obra que Dios nos llamó. Siempre menciono y recuerdo a Nehemías también. Nehemías era un simple copero para muchos. Pero la posición de un simple copero no era tan fácil, porque ese copero era que tenía que probar lo que se tomaba el rey. Y si habían decidido envenenar al faraón, al rey en ese momento, que se tomaba el primer trago, entonces no era fácil el trabajo de copero. Si a mí me dan un trabajo de copero ahora mismo, yo le digo: no, señor. No, yo quiero que me levante la mano que lo coge. De Cristo solamente. Y Él no me lo va a pedir, porque cuando Él venga ya no va a venir a lo mismo. Él no va a venir a poner su mejilla. Él no va a venir de nuevo a la cruz del Calvario. No, ya viene en poder y en autoridad a la que el Padre lo revistió. Y siempre recuerdo, porque la gente, cuando los devastadores, los que quieren siempre provocar una situación, los que te quieren llevar a los tribunales, los que quieren juzgarte, siempre utilizan los medios para dañarte. Sanballat, Gesem y Tobías utilizaron el medio del tribunal con acusaciones falsas contra Nehemías. Pero Nehemías estaba preparado para cada una de las acusaciones. ¿Qué te quiero decir, hermano? Cuando se levanta una acusación contra ti, tú tienes el conocimiento de la palabra, tú escudriñas la palabra, tú vives por la palabra, vete a la palabra y entiende y dile claro: usted y yo no tenemos ni parte, ni suerte, ni derecho, nada absolutamente con nosotros. Yo tengo la palabra, que ahí donde fue mi juez justo, dejó establecido todo aquello por el cual yo puedo defenderme. Y la palabra que Dios nos da es infalible, porque es inerrante su palabra. Y Dios es extraordinario. Por eso Él sabía el respaldo que Él tenía. Entonces, siempre hay alguien que quiere empujarte a ese tribunal ordinario.
Siempre hay alguien que quiere levantarse con murmuraciones y susurrando. No le hagas caso a eso, hermano. Cuando alguien te llame para proponerte chismes y diferencias, dígale no puedo prestar mi oído a eso. Yo recuerdo a alguien que nos instruyó una vez y nos dijo: usted no es camión de la basura de nadie. Usted no es camión de basura de nadie, así que siga su camino, no le preste atención. ¿Sabe por qué? Porque normalmente la gente que trae contiendas y diferencias son gente que están secos, son gente que usted no le ve los frutos. Y la palabra dice: por su fruto, ¿qué? Lo conoceréis. Ahora, si usted ve que alguien que tiene un fruto y viene con una condición delante de usted y no se lo dice a manera de separación o división, usted presta atención. Pero lo primero que tiene que decir es: habló con la persona. El apóstol Pablo sabía que ninguna de esas cosas podían limitarlos. ¿Por qué? Porque dice: yo en poco tengo que ser juzgado por tribunal humano, porque yo ni siquiera yo mismo me juzgo. Entonces, tenía cosas más importantes el apóstol Pablo que atender. En 1 Corintios 4, del 9 al 14 dice: porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como último. Tenía cosas más importantes que pensar, de que la gente estuviera criticándole y hablando y parloteando. A nosotros los apóstoles como postreros, como últimos, como sentenciados a muerte. Pues hemos llegado a ser el espectáculo del mundo, a los ángeles y a los hombres. Nosotros somos insensatos por amor de Cristo, mas vosotros prudentes en Cristo. Nosotros débiles, mas vosotros fuertes. Vosotros honorables, mas vosotros despreciados. ¿A quién le está diciendo esto? Se le está diciendo al pueblo de Corintio. Se le está diciendo porque al principio dijo: téngannos los hombres y los demás apóstoles como ¿qué? Como servidores. Se le está diciendo a esos hombres que están castigándole constantemente: hasta ahora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos. ¿Saben que el apóstol Pablo hacía carpas para sobrevivir? ¿Verdad que sí? Porque por eso dijo en el libro de Tesalonicenses que el que no trabaje, que no coma. Entonces dice el 13: nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo. ¿Vio? Como la basura del mundo, el desecho de todos. Todas estas cosas son para que nos hagan muchas veces saltar. Muchas veces los pastores estamos en entredicho en ciertas situaciones que ni siquiera sabemos, ni conocemos, ni hemos pasado por ahí siquiera. Y ya nos están acusando. Es como tú decís: bueno, vamos a dejar esto porque yo voy a correr por mi vida. Pero el apóstol Pablo sabía que tenía un compromiso y que esas cosas no podían afectar. Hermano, no nos pueden afectar esas cosas cuando sabemos a quién le hemos servido. Y mire lo que dijo el apóstol Pablo. Segunda de Timoteo 1:12. Por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé en quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Aunque las cosas vayan mal y el depósito vaya escaseando, cuando tú sabes a quién tú le has servido, el depósito vuelve a llenarse. Porque yo sé que muchas veces las opresiones y las presiones comienzan a filtrar el tanque. En casa con el esposo o la esposa, con los hijos, en el trabajo, en cualquier lugar, la carencia, las necesidades, cualquier cosa puede estarnos pasando y comienzan a vaciar tu tanque. Entonces ese tanque, cuando comienza a vaciarse, comenzamos nosotros a poner duda. ¿Se acordará Dios de mí? Dios no se acuerda ni siquiera de mí, porque ahí es que comienza el enemigo a poner los pensamientos negativos. Muchachos, ¿tú crees que Dios va a tener tiempo para pensar en ti? ¿Tú crees que Dios va a acordarse de ti? ¿Tú no te has visto quién tú eres? Tú no tienes oportunidad, Dios, de nada. Pero la palabra me dice que aunque yo esté en el cabo de la tierra, allí se acordará Dios de mí. Pero la palabra me dice que Dios es mi refugio, que Dios es mi habitación, que su mano, que Él es mi roca. Y si yo recuerdo lo que Dios ha dicho de mí, entonces ¿por qué yo voy a dejar amilanarme ese pensamiento que el enemigo quiere poner? Porque en los momentos de necesidad es que el enemigo más ataca, hermano. ¿O usted no ha visto que en un ring, cuando hay dos hombres boxeando, el contrincante, aunque esté cansado, ve en una debilidad y el otro no la aprovecha? Claro que la aprovecha. Claro que la aprovecha. Claro, la aprovecha hasta darlo, hasta dejarlo que no pueda respirar y que le cuenten 20 y no se pare. Entonces, eso es
lo que Dios está diciendo. Pero por eso el apóstol Pablo pudo decir: yo he peleado la buena batalla, he acabado la carrera y he guardado la fe. Entonces aquí hay una justificación por lo que el apóstol Pablo dijo eso. Entonces hay un tribunal de la conciencia, que es que cuando estamos bien, las cosas marchan bien, seguimos bien. Pero en ese tribunal de la conciencia, cuando comenzamos a andar y actuar contrario a lo que Dios ha dicho en su palabra y en su verdad, esos pensamientos comienzan a bombardearnos y nosotros comenzamos a fracasar. Porque si nos deslizamos con la conciencia, nosotros vamos a estar muy fuera rápido de lo que es servir al Señor. Esa conciencia muchas veces dice: no, yo estoy actuando correcto, porque yo me levanto, yo hago, yo torno. Yo, no como el fariseo, ¿verdad? No es como el fariseo, sino que cuando usted mismo se comienza a comparar, bueno, yo ante el Señor y quiero hacer esto, y cumple cada cosa. Pero cuando la comienza a fracasar, cuando comienzan a venir esos pensamientos, ¿cuántos se acuerdan de la canción de Barak? Dios, háblame. Entonces en ese momento tenemos que volver atrás y comenzar a decir: bueno, yo recuerdo cuando en el Señor yo era. Bueno, pero ya no eres porque tú no quieres. Ya no eres porque tú no quieres. Tú tienes que ser lo que Dios te dijo que tú eres. Entonces Dios, háblame, corrígeme. Como decían esta mañana: Señor, úsame. Yo estoy aquí dispuesto para que tú trabajes conmigo como tú quieras. Yo quiero ser lo que tú dijiste que yo sea. Porque es difícil cuando nos enfrentamos a situaciones que la conciencia muchas veces nos pone entre la espada y la pared. Como le pasó a Ezequías, ¿verdad que sí? Ordena tu casa porque de cierto morirás. Estaba ya entre la espada y la pared. Y cuando llega ese recurso que Dios te habla y te dice: mira, para ti no hay más oportunidad. Y te comienza a decirle al Señor: Señor, haz memoria de cómo se ofrenda. Haz memoria de cuando me porté bien. Haz memoria de... Y ahí vamos en la palabra a este libro. Cuando nosotros entendemos que estamos súper bien. Libro de Job, capítulo 23. Job entendía que él estaba bien, pero Job no estaba bien. Y era un hombre que Dios lo había cogido, porque el Señor le dijo: tú has visto a mi siervo Job, este varón dedicado y con tantas buenas condiciones. Y el Señor dijo: ¿cómo que Satanás? Sí, Job. Claro, tú lo tienes rodeado, lo tienes buena, es rico en la tierra, el tipo tiene ganado en cantidad, tiene una familia numerosa, no le hace falta nada, no tiene hambre, no tiene sed. El tipo está bien. Dice: está bien, allá va. Y agarró con Job. Y Job, en un momento determinado, él sabía que él seguía sirviéndole al Señor, pero en un momento determinado Job dice: ¿quién me diera el saber dónde hallar a Dios? Yo iría hasta su silla. Qué pretencioso. Eso lo decimos nosotros porque no está pasando, ¿verdad? Pero hay otras cosas que nos han pasado y no nos hemos atrevido a decir. Solamente abrimos la boca y decimos: Señor, ¿qué fallé? ¿A dónde fue que metí las patas? Y dice: expondría mi causa delante de él y llenaría mi boca de argumentos. Yo voy a hablar y yo sabría lo que él me respondiese. Oh, ya él conoce la mente del Señor también. ¿Quién conoce la mente del Señor? Entonces dice: y entendería lo que me dijera. Contendría conmigo con grandeza de fuerza. No, antes él me atendería. Allí el justo razonaría con él y yo escaparía para siempre de mi juez. He aquí, yo iré al oriente y no lo hallaré, y al occidente y no lo percibiré. Si muestra su poder al norte, yo no lo veré. Al sur se esconderá y no lo veré. Mas él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Estaba lejos, ¿verdad? Se pensaba que ya él salía como oro. Estaba tan acabadito. Pero la palabra nos dice que el que construye, que el que edifica sobre el fundamento, sea él hojarasca, plata, oro, lo que sea, habrá una prueba de parte de Dios. Y si permanece,
Y si permanece, gloria al Señor. Eso es lo que debemos hacer. Permanecer, gloria al Señor. Porque el apóstol Pablo sabía que independientemente de lo que pasara, él seguía creyendo en Cristo. Él no venía como adulamería, ni siquiera como pretencioso, porque el Señor me mandó y yo he predicado la palabra, yo he hecho 3, 4 viajes misioneros, me ha ido muy bien, yo he dejado iglesias instaladas aquí, allí, allá. No, el apóstol Pablo no estaba teniendo a eso. Él estaba pensando en ser un buen administrador de lo que Dios había puesto en sus manos. Entonces, muchas veces como ser humano nos gusta ser rey de nosotros, castigar al otro, pero queremos una mano blanda para nosotros. Queremos ser policía muchas veces, ¿verdad? Que ponga la multa al que se fue en rojo, pero cuando yo me paso, mi excusa tiene que ser un buen argumento. Porque es así que nosotros los seres humanos nunca nos medimos en la realidad de las cosas. Entonces muchas veces ya caemos y ahí viene el tribunal de nuestro Señor Jesucristo. Y estoy cerrando, pero aún todavía no termino. Entonces Pablo no tenía ese temor de ser juzgado por un tribunal humano, porque él sabía que independientemente, aunque él tuviera situaciones, eso no lo justificaba, pero él sabía que quien era su juzgador era Dios. Y cuando nosotros sabemos que nuestro juzgador es Dios y no mi hermano, no en mi casa, mi familia, no absolutamente nadie, yo estoy tranquilo y seguro de que yo voy a seguir hacia adelante. Siempre recuerde que nos juzga es el Señor. Entonces, el tribunal de Cristo, y aquí puede venir una ansiedad en muchas personas, ¿verdad? Como deseo de saber qué acontecerá allí. Salmo 103, versículo 12. Cuando está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Dios hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Por eso el apóstol Pablo estaba tan seguro que los tribunales humanos no podían juzgarle, porque él había hecho alejar el oriente del occidente y se había llevado en todas nuestras rebeliones. Efesios 1, versículo 7. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según la riqueza de su gracia. Para eso derramó su sangre en la cruz del Calvario y nos libra de todo pecado, nos limpia de todo pecado. Entonces, quizás no estemos pensando, no debemos estar pensando ahora en cuestiones de pecado. Sí tenemos que pensar en lo que dijo el apóstol Pablo: téngannos los hombres como servidores de Cristo, como administradores y mayordomos. Ahí es que viene Dios a juzgarnos, porque nos va a llamar a cuenta de cómo nosotros administramos las cosas que puso en nuestras manos. Gini, yo le puse a ti a Josema 3 niños. ¿Qué ustedes hicieron con esos 3 muchachos? Pastor Daniel, o Daniel, porque no tiene que decirme el pastor Daniel, pastor me dijo ese, mira muchacho, me puede decir como él quiera. ¿Qué tú hiciste con lo que te puse en las manos? Con las ovejas con la grey que yo te puse en las manos. Mire, pero tú fallaste porque tú debiste haber. No es lo que la gente piensa, es lo que dice la palabra. Es lo que dice la palabra. Entonces estamos pensando cuando venimos al Señor que nos ha sido un compromiso. Muchas veces, como he dicho siempre, nos desviamos, nos queremos rebalar y queremos tirar la toalla, ¿no? Te aceptó un compromiso. Y yo te aseguro que si lo suelta por su rebeldía o por su actitud, le irá peor. Porque usted está renunciando a lo que Dios puso en su mano, porque Dios confió en ti, te llamó. Usted dijo sí, usted aceptó. Entonces, en 2 Corintios 5:10, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras esté en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Así que, ya cerrando, todos compareceremos a este tribunal y seremos juzgados como administradores de lo que Dios puso en nuestras manos. La mayordomía que aplicamos, los recursos, los compromisos, todas aquellas cosas que Dios nos entregó a sus hijos. Como dije al principio, está sentado ahí porque Dios lo escogió, pero ya desde que Dios te escogió, te llamó y te sentó, ya comenzó a ponerte como administrador de absolutamente algo para ti, que tienes que dar cuenta. Entonces, y algún día en su tiempo vendrás a darle cuenta. Usted ha escuchado prácticamente los domingos que la hermana Mercedes dice: porque no tenemos nada, porque todo lo que tenemos es de Dios. Este domingo no lo dijo, pero así fue, y así es que ella lo dice. Mire que no tenemos nada, todo del Señor, y eso es así.
Porque la misma palabra nos dice: cisterna que tú no cavaste, viña que tú no plantaste, casa que tú no fabricaste, son las que Dios ha puesto, que te va a entregar en tu mano. Ahora bien, cuando Dios te entregue eso, no vayas a pensar en tu corazón que tú fuiste quien lo consiguió por tus propias fuerzas. No te vayas a olvidar que yo soy tu rey, que yo soy tu Dios, que yo soy el Señor de señores, el que tengo una bendición para darte a ti. Por lo tanto, aquellos que se esmeran en hacernos caer, desmayar, abandonar la obra, piensen, los apóstoles no se devolvieron y la vida de muchos de ellos fue fatal. No fue nada bonito, pero sabían que había una morada en los cielos, no hecha de manos de hombres, ni de hostigadores, ni de malhechores aprovechados de la fe y de la debilidad de muchos, sino del que dijo: en la casa de mi padre muchas moradas hay. Porque lo afirma, él vino de allá y le dijo: Padre, yo quiero estar contigo con aquella gloria que tuvimos juntos antes de la fundación del mundo. Ningún tribunal humano, hermanos, nadie puede señalarnos con el dedo acusador para hacernos desmayar en la obra. Vimos 3 tribunales y al final vinimos al tribunal de Cristo, el mejor perdonador, el que quiere que nuestras vidas se encaminen siempre hacia el bien. Él es eterno, no miente y no falla. El plano terrenal está lleno de acusadores que desean llevarnos al tribunal día a día, pero el mejor abogado que tenemos ante el Padre es a Jesucristo. Él intercede por nosotros y en su nombre saldremos en victoria, porque Él es nuestro juez justo. Así que no deje que nadie lo obstaculice en su obra, juzgándole. Usted ha sido designado administrador y mayordomo, por lo cual daremos cuenta al Dios eterno. Seamos todos de un mismo sentir en el llamado, es a crecer en la obra. El del enemigo es llevarnos a los tribunales. No seamos usados por este para hacer tropiezo en la labor de nosotros mismos o de los demás. Seamos proactivos. El Señor nos ha perdonado nuestros pecados, nos ha dado la palabra para responder al adversario cuando quiere juzgarnos, porque Él es quien verdaderamente nos juzgará en el tiempo que lo entienda prudente. Y cierro donde nos juzgará el Señor. 1 Corintios 4:5. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá alabanza de Dios. Porque dijo el apóstol Pablo: he acabado la carrera, he peleado la batalla y he guardado la fe. Porque sabía que el juez justo era el que iba a juzgar lo bueno y lo malo que hubiera hecho. El juez justo que lo llamó y que lo perdonó y que lo dejó ciego por 3 días, que no comía, que estaba en un ayuno de Esther, pero estaba. A Dios venimos por la buena o por la mala, porque si Dios no se le aparece en el camino de una manera u otra, el Señor iba a tener que detenerlo. Pero ¿qué dijo el Señor? Cuando Ananías le dijo: ve y está allí aquel, ve, ora por él. Ananías dijo: pero tú no has escuchado. ¿Cómo tú le vas a decir y tú no has escuchado quién es esto? Simplemente yo te estoy dando un mandato, te estás escuchando lo que hemos estado hablando. Dios nos da un mandato, no importa quién nos juzgue, el mandato de Dios tiene que ser cumplido. Y después fue el hermano Saulo, y el hombre se le cayeron de la vista esas escamas que tenía ahí, que no podía, y lo alimentaron, cobró fuerzas, y desde que cobró fuerzas comenzó a predicar el evangelio. No importa lo que pasara, predicaba el evangelio. Le dieron su tablazo, cogió, pero el apóstol Pablo tenía un aguijón en la carne que el Señor le había dado. Por eso decían esta mañana: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona ¿dónde? En la debilidad. 3 veces le he rogado, pero el Señor me ha dicho: bástate mi gracia.
Cuando tengamos esas pruebas, esas dificultades, cuando el enemigo nos quiera llevar al tribunal, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. El apóstol Pablo tuvo muchos problemas y entendemos que ese aguijón que pudo haber tenido, he escuchado muchos doctos hablando de esas situaciones, muchos estudiosos hablando de esa situación, y la mayoría coinciden en que su problema estaba en la vista. Él mismo decía, mirad con cuán grandes letras escribo. Y otras, él esbozaba lo que el Espíritu Santo le daba a hablar, y había otro escriba allí haciendo el trabajo de él, porque tenía situaciones. Y la vida del apóstol Pablo no terminó comiendo uvas y bebiendo vino. Pero el emperador acabó con él, y así muchos de los apóstoles. Pueden googlear por ahí, buscar cómo murieron los apóstoles, y no fue nada agradable. Los apóstoles nunca se sentaron en una iglesia con un aire acondicionado, nunca se pusieron unos tenis Nike ni Reebok, nunca se pusieron un saquito que fuera de segunda. Y yo solté el que tenía boda, bautizo, cumpleaños, lo tuve que soltar. Y Dios me bendigo, me dijo, cómprate otro que lleva menos millas. No se pusieron una vestimenta tan hermosa, tenían que estar atendiéndose ellos mismos. Aunque el ministerio de Jesús había mujeres que atendían, pero los apóstoles no podían, con el tiempo que tenían, no tenían tanta liberalidad como tenemos nosotros en el día de hoy. Tenemos un auto, gracias al Señor. Estamos sentados en silla acolchada, gracias al Señor. Tenemos un aire acondicionado, gracias al Señor. Gozamos de buena salud, gracias a Dios. Gracias a Dios. Porque cuando le dijeron, maestro, ¿dónde moras? Ven a ver. Ven a ver. Las zorras tienen guarida, mas el Hijo de Dios no tiene donde ni siquiera recostar la cabeza. Entonces somos bendecidos, hermanos. Somos más que bendecidos. ¿Por qué prestarle oído a aquellos angustiadores que se levantan para hacernos fracasar en la obra? Seamos todos de un mismo sentido. Los tribunales están ahí. Lea la palabra. 1 Corintios capítulo 4. No le temo a ningún tribunal humano, porque ni siquiera yo mismo me juzgo. Porque a quien yo tengo que darle cuenta es a Cristo, es al Dios vivo y de poder, que a través de su Padre me llamó y me hizo su siervo. Un siervo con un poder extraordinario, porque donde quiera que llegó dejaba huellas, dejaba una impronta. Así que procuremos nosotros, donde quiera que vayamos, serle agradable al Señor.